Ok. Bueno, vamos ahora con agrupamiento de capacitores. Ok. Tenemos agrupamiento de capacitores, serie, paralelo. Vamos a ver. Tenemos serie, serie. Entonces ahí tenemos un circuito de capacitores en serie. Las ecuaciones empleadas para calcular las capacitancias equivalentes, bueno, son las siguientes. Para calcular la capacitancia equivalente o capacitancia total, va a ser igual 1 sobre capacitancia, sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2 más 1 sobre el capacitor 3 más hasta 1 sobre el capacitor N. Esa es su ecuación para calcular la carga total. La carga total es igual 1 igual a Q2 igual a Q3. Esto hasta Qn. Hasta Qn. N capacitores que pudiera tener. Y luego tendría el voltaje total. Va a ser igual a voltaje 1, voltaje en el capacitor 1, más voltaje en el capacitor 2, más voltaje en el capacitor 3, más hasta el voltaje capacitor N. ¿Sí? ¿Dudas aquí? Pero Q, ¿qué significa entonces? Carga, acabo de decir. Yo no tengo duda. Capacitancia. A ver, lo voy a poner aquí. Capacitancia equivalente o total. Q es la carga total y este es el voltaje total. ¿Sale? Sí, gracias. Sí.
C es la capacitancia equivalente, capacitancia total, Q, la Q total, la carga total. Y B es el voltaje. Luego, circuito en paralelo. Ok, ahora entonces, para calcular aquí la capacitancia equivalente o capacitancia total, ahora voy a tener capacitor 1 más capacitor 2 más capacitor 3 más el capacitor N. Luego, para calcular la carga total, la Q total va a ser igual a Q1 más Q2 más Q3 más hasta Qn. ¿Sí? Y para el voltaje total voy a tener que el voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, igual hasta Bn. Aquí le ponemos igual adelante. Esta es la capacitancia equivalente o total. La carga total, voltaje total, y este es en paralelo. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Ahorita vamos a ver cómo se van a manejar. Si quisiéramos nosotros calcularlos individualmente, nosotros tendríamos que la capacitancia va a ser igual a la carga entre el voltaje. Entonces tendríamos que el voltaje sería igual a la carga entre la capacitancia, o tendríamos que la carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. ¿Sí? Tenemos ahí todas las versiones. Este en el caso que quisiéramos hacerlo individualmente de cada uno. Las totales, pues bueno, sería de la siguiente manera. Obviamente tengo que sacar la
Q1, Q2 y Q3 y luego sumarlas para hacer las totales. Entonces, basados en estos para sacar individualmente cada uno, ya sea capacitor 1, ya sea el voltaje 1 o la carga 1, ¿sí? De cada uno de los capacitores. Y también puedo calcular la energía potencial almacenada. Vamos a ponerle completo. Energía potencial almacenada. Puede ser en un capacitor o en el circuito de capacitores, ¿no? Energía potencial, ¿eh? Potencial almacenada en un capacitor o en el circuito de capacitores. Entonces voy a tener esta ecuación, bueno, voy a tener más bien tres, ¿no? La energía potencial va a ser igual a un medio de Q por B. Esto nos va a dar joules, o la energía potencial va a ser un medio de C por B al cuadrado. O la energía potencial va a ser igual a un medio O cuadrado sobre C. Voy a tener esas tres formas de calcular la energía potencial almacenada, ya sea en un capacitor o en un circuito de capacitores. ¿Dudas? Ahorita son casi las ecuaciones, ¿no? O sea que podemos usar las tres, ¿no? Y nos da Ajá. lo mismo. Sí. Les debe dar lo mismo siempre y cuando lo que tengas, ¿no? Si tienes la carga y tienes el voltaje, pues utiliza la primera, ¿no? Ok. Gracias. Digo, poco a poco vamos a ir viendo cómo se utilizan. Ahorita tenemos las ecuaciones, vamos a pasar a hacer un ejercicio. A ver, vamos a... A ver, ¿cuánto me queda de la hoja? Vamos a poner un ejercicio. Número 1. Tres capacitores de 3, 6 y 8 picofaradios se conectan primero en serie. Y luego en paralelo.
calcular la capacitancia equivalente de cada arreglo. Entonces, a ver, si se conectan primero en serie, tengo tres picofarad, C2, 6 picofarad, C3, 8 picofarads. Ok. Bueno, y ahí tengo el arreglo, entonces sé que la ecuación para calcular la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2 más 1 sobre el capacitor 3, ¿verdad? Entonces, la capacitancia equivalente que va a ser igual. 1 sobre 3 picofarad. 3 por 10 a la menos 12 farad más 1 entre 6 por 10 a la menos 12 farad más 1, 8 por 10 a la menos 12 farad. ¿Cuánto me da eso? Y luego la suma y luego al final le saco todavía la inversa, por este que tengo aquí arriba. La suma de las inversas es la inversa de la suma de las inversas. ¿Cuánto da? Me dio 1.6 por 10 a la menos 12. 1.6 por 10 a la menos 12 farads. Muy bien. O puede ser 1.6 por... No, sin el por, 1.6 picofarad. ¿Sale? A ver los demás dudas. Creo que se entendió. Sí se entendió, profe. Digo, pueden hacerlo con su tecla de las inversas o simplemente dividir 1 entre eso, más 1 entre 6 por 10 a la menos 12, más 1 entre 8 por 10 a la menos 12, y ya la suma de esos que me dé, le saco la inversa o 1 entre eso, ¿no? O sea, no tiene gran complicación, pues. ¿Sale? Vamos con el
paralelo, ¿no? Picofarad, capacitor 2, 6 picofarad, capacitor 3, 8 picofarad. Entonces la capacitancia equivalente que es igual a 3, bueno, vamos a poner la fórmula. Es equivalente a C1 más C2 más C3. Entonces voy a tener que la capacitancia equivalente va a ser igual a 3 por 10 a la menos 12 farad más 6 por 10 a la menos 12 farad más 8 por 10 a la menos 12 farad. Va a ser igual a ¿qué? Son 8, 6, 3, 17. 1.7 por 10 a la menos 11. También son 17 por 10 a la menos 12 farad o 17 picofarad o también 1.7 por 10 a la menos 11 farad también. Entonces esto es lo mismo, este y esta. ¿Vale? ¿Dudas? No, pues eso entendió. Ninguna. Y bueno, hasta ahorita pues vamos, de alguna manera va bien, ¿no? Sí, maestro. Todavía nos falta adentrarnos un poco más a lo que es más cálculos, ¿no? O sea, ahorita nada más las pruebas capacidades equivalentes. Vamos a hacer otro problema. Tres capacitores de valores 3, no, perdón, 3 capacitores de valores 2, 7 y 12 picofarad se conectan a una fuente tres capacitores de valores 2, 7
y 12 picofarads se conectan a una fuente de 30 volts. Calcular inciso A, la capacitancia equivalente de la combinación. La capacitancia equivalente de la combinación. Inciso B, la carga depositada en cada capacitor. C, la diferencia de potencial o voltaje, o sea, es lo mismo, diferencia de potencial o voltaje en cada capacitor. Inciso D, la energía potencial almacenada en el circuito. A ver, ahí como que se va poniendo buena la cosa. ¿Qué vamos a hacer ahí? A ver. Digo, calcular los incisos, pero primero, o sea, ¿qué es lo que harían ustedes? Hacer el esquema, ¿no? Hacer el esquema, me parece perfecto. Si su compañero hacemos el esquema, dice que, pero ¿cuál? Fíjate, ¿cuál esquema? Es la cosa, ¿no? No sabemos si es en serie o No, no sabemos porque pues, no le puse. O sea, nos debe de decir que debe ser serie o paralelo, ¿verdad? Entonces, a ver, 3 capacitores se conectan. Tiene valores, se conectan a una fuente en serie. Vamos, aquí ponemos en rojo. ¿Sale? Eso es lo primero que se deben de fijar. Que tenga 3 capacitores serie. Vamos a quitarle esto. 3 capacitores en serie de valores 2, 7 y 12 picofarados se conectan a una fuente de 30 volts. Ok, ahora sí, ¿verdad, Chilpan? sí, ya ahora sí sabemos. Ahora sí sabemos, entonces, ojo con eso. Necesito que estén atentos por eso. Entonces, como dice que están en serie,
Ok, ya tengo ahí un diagrama. Lo que sigue. ¿Se calcular qué? La El A, ¿no? capacitancia equivalente. Ajá, así es, el A. La capacitancia equivalente va a ser 1 entre 2 por 10 a la menos 12 farad más 1 entre 7 por 10 a la menos 12 farad más 1, 12 por 10 a la menos 12 farad. ¿Cuánto me va a dar eso? A ver, quiero haciendo operaciones, muchachos. Así lo estoy haciendo. Sí, los demás. Me dio 1.37 por 10 a la menos 12. A ver, los demás. ¿Es correcto? 1.37 por 10 a la menos 12. Ok. Muy bien. Vamos por buen camino. Ok. Ya tenemos el inciso A, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora el inciso B. La carga depositada en cada capacitor. La fórmula me dice que la carga total es igual a la carga en 1, carga en 2 y carga en 3 en cada uno de los capacitores. Es la misma en un circuito serie. Entonces, si yo quiero calcular la carga, ¿qué haría? La fórmula que nos dio fue multiplicar la capacitancia por el voltaje. La carga es igual a ¿qué? La capacitancia por el voltaje. Capacitancia por el voltaje. Q total, C total o equivalente y el voltaje total. ¿Sí o no? Entonces tendré que sacar todo eso también. 1.37, sí, claro, por 10 a la menos 12 farad por voltaje total, 30 volts. ¿Cuánto me da Q? Total. 4.13 por 10 a la menos 3, a la menos 11. A ver, otra vez. 4.13 por 10 a la menos 11. 4.13 por 10 a la menos 11 coulombs. Profesor, A me dio 4.11 por 10 a la menos 11. A mí también me dio 4.11. A mí también 4.11. Bueno, es un poquito, pero a ver, chécale qué me dio el primero, Chilpa. Sí, es que utilicé otros, ¿cómo se llama? Decimales. Ajá, otros decimales. Del 37 hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Pero sí, también da 4.11 por 10 a la menos 11. Muy bien, bueno, vamos a irnos con todos, ¿sale? Utilicen dos cifras para que no nos salgan, no se nos mueva mucho, ¿no? 4.11, así, por 10 a la menos 11.
Sí, profesor. Ok, coulombs. Sí, Ya tengo la carga total. Entonces, si digo que la carga, ¿qué es lo que me está pidiendo en el inciso B? La carga depositada en cada capacitor. En cada capacitor, entonces, si la Q total es igual a Q1, igual a Q2, igual a Q3, que es lo que nos dice la fórmula, pues es igual a 4.11 por 10 a la menos 11 coulombs, todas, ¿verdad? Sí, se supone. No se supone, es. Y eso se comprueba, ¿eh? Así es. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Eso es lo que nos va diciendo la fórmula, ¿eh? Y luego nos dice en el inciso C, el voltaje o la diferencia de potencial en cada capacitor, ¿sí o no? Sí, la diferencia de De la diferencia de potencial o el voltaje. Entonces, como ahí me dice que el voltaje total es la suma de todos, pues yo tendría que calcular de uno por uno. Fíjense. B1 va a ser igual a Q1 entre C1. Entonces, Q1, ¿cuánto vale? Pues vale lo mismo, ¿verdad? En todas. 4.11 por 10 a la menos 11 coulombs. Entre el capacitor 1, ¿cuánto vale el capacitor 1? 2 por 10 a la menos 12 farads. ¿Cuánto me da? Me dio de 20.55. 20.55 volts. ¿Ok? El que sigue, el voltaje 2 es la Q2 entre el C2. El capacitor 2 vale 7 por 10 a la menos 12 farads. ¿Cuánto me da este? $5.87. 5.87 volts, ¿verdad? Sí, profesor. Y el otro, 4.11 por 10 a la menos 11 coulombs entre el capacitor 3, que es 12 por 10 a la menos 12 farads. ¿Cuánto me da? Me dio 3.42. ¿Cuánto? No lo escucho. 3.42. 3.42 Sí. volts. ¿Sí, los demás? Sí, sí de eso. Sí, profesor. Sí, maestro. Ok, ya tengo el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. ¿Cómo puedo hacer para si ver si estoy bien? Pues bueno, el voltaje total va a ser igual a ¿cuánto? Sumen los tres. 20.55 más 5.87 más 3.42, ¿cuánto me da? 29.84. 29.84 volts, casi los 30, ¿verdad? Ahí por las decimales que perdí. ¿Ya vieron cómo se cumple? Que el voltaje total es igual a la suma de B1 más B2 más B3, que es lo que me dice en serie, ¿verdad? Sí, maestro. ¿Dudas? No, profesor. Sí, De mi parte, no. Y vamos bien, ¿verdad? Y bueno, ya me dice que el inciso D rápidamente, aquí, me dice que la energía potencial almacenada
la energía potencial almacenada en el circuito. Entonces, yo lo puedo hacer con los totales, ¿sí o no? ¿Cuál fórmula quieren usar? ¿Cuál fórmula utilizarían? ¿Cuál quieren? Pues la primera, ¿no? Pues la primera, pues ahí está en la energía potencial total, va a ser igual a un medio de la Q total por la B total. Esa es la total, esa es almacenada en el circuito. Almacenada en el circuito es las totales. Si me pidieran la energía potencial almacenada en el capacitor 1, bueno, ya tengo que hacer con la Q1 y el voltaje 1. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, Sí. ahí como son las totales, la Q total sería 4.11 por 10 a la menos 11 coulombs por 30. Además, hasta podríamos utilizar el 29.84, porque uno es el valor real y uno es medido y que puede ser medido y calculado, ¿no? Puede ser el medido, que son los 30, y el calculado 29, ¿no? Pero si le ponemos 30 volts y todo eso por 0.5, ¿no? Que es el medio. ¿Cuánto me da? Da 6.16 por 10 a la menos 10. Sería el 4.11 exponente a la menos 11 por 30 por 0.5. ¿Cuánto le dio, hijo? ¿6 qué? 16 por 10 a la menos 10. 6.16 por 10 a la menos 10. Así es, a la menos 10 joules de energía almacenada, ¿no? Y ya acabamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que no. No, maestro. Bueno, pues entonces vamos a dejarle ahí. Entonces, por ahí yo creo que les mando otro muy parecido, pero ahora en paralelo, a ver qué me hacen, ¿no? ¿Les parece? Sí, profesor. Órale, Sí, pues. Hagan en limpio y también me lo suben ahí, donde les genere su tarea, ¿va? Suben los dos. Sí, maestro. Profesor. Ok, pues nada más pásenlo en limpio, ya está hecho. ¿Sí? Fíjense, pueden comprobar también sacando la Q1. Saquen Q1 con despejando la Q1 con el voltaje, ya teniendo el voltaje y todo así, y les va a dar el 4.11. O sea, todo eso se puede comprobar. ¿Sale? Sí, profesor. Ok. Sí, maestro. Cuídense mucho, entonces estén pendientes. Nos vemos la próxima. ¿Sale? Sí, profesor. Buena tarde. Pásala bien. Sí, profesor. Bueno, cuídense mucho. Gracias, maestro. Hasta luego. Igualmente, profesor. Gracias, Hasta luego. igualmente, profesor. Hasta luego. Hasta Bonita luego. tarde. ¿Cómo? Que tenga bonita tarde. Es que ya no lo escuché bien. Igualmente, gracias, hijo. Hasta luego.